Gracias, muchísimas gracias. Bienvenidos a la segunda parte del análisis a profundidad del Ruta Melancolía, el segundo disco de Verde 70. Señoras y señores, este es el podcast de Ruidosa Caracola. Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica. Ok, ya hablamos de la visión de Verde 70 en la voz de Darío Castro. Ya hablamos el concepto, su musicalización, cómo han llevado ya más de 20 años de carrera. Ahora vamos, en esta segunda parte, al track by track de uno de los discos. No le digamos disco. Mejor a uno de los momentos cruciales y más importantes de la música ecuatoriana, del pop rock ecuatoriano. Este es el track by track del Ruta Melancolía. En la inmensidad, a 1000 kilómetros, No puedo estar sin ti, Como pesa en la arena y todo el resto de canciones serán presentadas en detalle con datos curiosos, la parte musical, la lírica, todos los detalles en la voz del mismo compositor, Darío Castro. Darío, este episodio ya es tuyo. Ok, arranco con el track by track del álbum Ruta Melancolía y empiezo con el primer tema en orden cronológico, la canción En la Inmensidad. Cuando yo propuse esta canción a la banda, ya rondaba entre nosotros esta sonoridad con artistas con los que admirábamos y ya nos codeábamos en ese entonces, en el año 2000, 2001 y 2002. Eran la Grupa, por un lado, con quienes éramos fans, e incluso compartíamos escenarios. Juanes, con el que también compartimos escenarios en Guayaquil y en Quito, y Juanes todavía sin el Grammy. Y Pepe Alba, un artista peruano al que luego conocí mucho más tarde, pero ¿por qué nombro a estos tres artistas? Porque En la Inmensidad tiene una sonoridad de cada artista que de alguna manera recopilamos, ¿no? Si fuiste tú, solo tú, la que olvidó todo lo que vivimos. Si fuiste tú, solo tú, la que me echó por la ventana al vacío. Si fuiste tú. Este tema se llama Fuiste Tú. Esta canción es, cuando la hicimos, la pensamos en hacerla de manera orgánica. Dijimos, esto tiene que salir con un espíritu más rockero y algo de reggae por ahí, pero no llevarla tanto hacia el pop ni la edición. Así que no fuimos a llevarla post al estudio de grabación, sino desde el cuarto de ensayo nace y así la trasladamos a grabar, como si trasladáramos ese cuarto de ensayo a guión, al estudio. Aprendíamos ya a hacer los bloques de intros en el primer disco, en donde la guitarra, teníamos muros de 2 guitarras y el bajo haciendo lo mismo prácticamente, y la batería apoyando eso. Entonces eso destacaba en los intros y en los coros, y luego bajábamos las revoluciones en las estrofas. Aprendimos a hacer también los silencios previos a los coros, que lo veíamos en bandas de rock alternativo, finales de los 90s. Y algo de eso tiene. Algo de la sonoridad y la estética de bandas setenteras como The Cars, por ejemplo, aparece. Por ahí rondaba la canción Just What I Needed. Bandas que sonaban muy en vivo, ¿no? O Billy Joel con You May Be Right. Sonaban muy en vivo. Siempre está presente en esta canción The Police, que era la banda que admirábamos muchísimo, David, el baterista y yo. Así que por ahí hay un guiño a The Police en las estrofas, solo que al revésamos una frase de So Lonely, y por ahí dijimos, wow, funciona si hacemos todo esto al revés. y nos gustó mucho.
Esta canción tiene por ahí una modulación, que era un recurso interesante que aprendimos también para cuando la canción ya se caía o no sonaba aburrida, pues modulamos. Tenía que entender a veces si modulaba en roto o plagal o auténtico. Es como que siempre eso está presente, ese recurso, pero tampoco abusarlo. Hay muchas canciones en las que nos quedamos en la misma tonalidad. Pero esta la subimos y funcionó. Está por ahí también siempre el solo de César, que llega también a uno de sus mejores momentos. Muy orgánico, estos solos los hacía de manera mágica y siempre improvisaba distintos solos. Lo hizo de manera lindísima ahí en Ion con Mario. Se lo hizo en post. Por ahí están los whammies, que también son temas de post, más allá de las bases. Y los whammies ya rondaban con bandas como Rage Against the Machine, desde el lado estridente, obviamente. Nosotros lo llevamos a nuestro universo musical y por ahí yo creo que eso es lo que podría decir de Fuiste Tú. En cuanto a lo lírico, tal vez era un tema de desamor que le hice a una ex cuando la vi habíamos terminado y luego la vi caminando en un centro comercial y la man se hizo la gil, se hizo la loca y se hizo la loca porque ella ocultaba algo y tiene que ver con esa historia más o menos, ¿no? Tiene que ver con eso de que de alguna manera ocultaba algo, me engañaba y yo lo escribía para no clavarme la daga en el corazón, y yo lo que hacía era escribir y de ahí nace Fuiste Tú. Estoy tan bien que cada vez me dueles menos. Me siento bien porque el temor a no tenerte acá a mi lado ya murió. Si antes fui feliz, sé que ahora estoy mucho mejor. Encontré lo que perdí en los brazos de otro amor. Vamos con el tercer corte del disco, el tema Estoy Bien. Esta canción la escribí ya superado el desencuentro con mi ex, y me estaba yendo bastante bien en realidad con las peladas. Había ya arrancado a girar con la banda, a tocar, a tener bastantes shows, conciertos en vivo, fiestas, etcétera. Había salido de esta especie de encierro. De ahí sale la letra. Realmente me encontraba bien, ya había superado la fase cruel. De ahí, con el tema musical que yo encuentro más interesante, este tema tiene que ver con la sonoridad latina y rock. Yo creo que por ahí el tema cabe destacar el tema del riff de guitarras, los riffs de las guitarras, que encontramos una manera de hacer un riff dividido en dos. O sea, el mismo riff que se lo hacía en una guitarra, se lo dividió a dos guitarras y lo paneamos izquierda a derecha. Y de ahí tiene esta sonoridad de la canción. Lo tocábamos con una Telecaster con los dedos para que suene un poco más latino y no tan rockero, popero. De ahí es interesante también destacar la sonoridad latina en la percusión. David lo hacía muy bien al tema de la solidez de la batería, y se hizo una amalgama muy interesante con la percusión. Danilo Arroyo en ese entonces también viajó a Argentina con nosotros a grabar las percusiones. Y a mí me suena mucho, tiene que ver con la sonoridad que nos rondaba por ahí. Habíamos escuchado el disco de La Dimensión del Cuy con los Crux en Karnak y queríamos emular de alguna forma algo, y ya que teníamos al percusionista de La Dimensión del Cuy y a Mario Breuer, que había grabado ese disco, pues de alguna manera inconsciente salió este tipo de sonoridad rockera latina. Por ahí en el coro hay ciertos tintes de rock alternativo que teníamos por ahí. La cadencia armónica tiene que ver con canciones que había escuchado antes. Tal vez estaba
y que nada tiene que ver con el tema en la estética, pero la cadencia armónica sí, por ahí Weezer tenía un tema con una cadencia similar, o hasta Pixies incluso, pero yo las sacaba de ese contexto y las llevaba a nuestro universo, y experimentando a ver a dónde se iban. Nunca tenía idea bien claro hacia dónde iba a ir. Hasta ahora no tengo bien claro, solo sigo y avanzo, y ese es a dónde llegan. Es indiferente a dónde llegan. Cuando yo estaba en el cuarto de ensayo y en el estudio con César, alguna vez distinguí que él podía tener unos falsetes agudos muy interesantes, así que no dudé en hacerle cantar unos falsetes que hay al final del coro 2, por ahí, como un bridge, como un puente. Luego de esos falsetes viene el solo. Hay algunas canciones en este disco que sí abordamos el tema de solos, y otras que los eliminamos, pero sí, aunque ya no estaba muy de moda el tema de solos, ya había pasado también el tema de no hacer solos. Entonces decíamos, bueno, en los 80s había solos demasiado recargados, en los 90s no hay solos, pues hagamos nuestros solos a la manera que nosotros queramos. Hay por ahí el carácter de la canción también tiene 2 modulaciones, sube 2 veces hacia arriba, y al final hay un riff que yo creo que también le atribuyo le atribuyo algo de influencia de la grupa, porque sí, siempre estaba presente y algo queríamos hacer con el tema de darle identidad. Nosotros ya veníamos de La Alegre Presión, que era un disco mucho más de garage, más pop, más punk rock, punk melódico y pop. Y queríamos tener una identidad más latina. Entonces la grupa siempre pululaba por ahí, la grupa y los Crooks. Así que el riff del final yo creo que tiene que ver con algo de por ahí. Y nada, se cierra la canción con unos efectos de delay de Mario que me parecieron lindísimos, así que los dejamos. Cuarto corte del álbum, el tema A 1000 kilómetros o Ruta Melancolía, que es el que le da el nombre al disco. Esta letra en principio, cuando la escribí, tenía que ver en realidad con... era una canción dedicada a la banda, era como... De alguna manera, hasta ahora que lo pienso, hasta la fecha, es como siempre siento la necesidad de exigir más a la banda, y me veo inmerso a veces en esta necesidad de que ensayemos más, toquemos más. Y en ese entonces eso era este vacío que quería cubrir con que la banda me dé más tiempo y toquemos más y nos juntemos más. Y no había eso. Entonces era un tema dedicado a la banda que luego lo cambié una que otra frase en el tema del coro y se convirtió en una canción de amor. Pero de ahí parte. Supongo que también tenía que ver luego con vinculado a alguna que otra frase, alguna pelada. Hicimos varias versiones en el cuarto de ensayo. Entre los 4, primero hicimos una versión reggae, luego, ya que el tema está en corcheas y en 4/4, lo habíamos boceteado como una especie de sonoridad de punk rock melódico, con un beat bajo, pero no funcionaba. Y después eliminamos las distorsiones, dejamos el 4/4 y corchea, y nos dimos cuenta que podía ser y funcionar bastante bien como un tema pop, con este tipo de sonoridades más acústicas, y por ahí va. En cuanto al riff de guitarras, recuerdo que teníamos ya la canción, teníamos las partes, pero no teníamos una melodía de intros o una melodía instrumental, y recuerdo estar horas buscando y pensando la melodía o cómo suene distinto de las demás canciones que habíamos hecho anteriormente. Y recuerdo estar César en el cuarto máster del estudio de grabación y yo en el control room, y yo en el cuarto de grabación acostado en el piso con boca arriba con mi guitarra buscando melodías, y de pronto salió esta melodía
fui inmediatamente al control room donde César y le mostré y le dije, por aquí va la cosa, y la idea es como empezar esta melodía a una sola guitarra, a una sola voz, y después se conjugaba a dos voces. Nos gustó la idea y luego César la pulió, César la terminó grabando al riff de guitarra. Que entre otras cosas, luego del riff de guitarra, la sonoridad también interesante que aparece por ahí es de las melodías entre estrofas y coros de guitarras dobladas entre octavas graves y agudas. Eso también es una característica sonora interesante que surgió buscando. Con el tema de la batería y el bajo tuvimos un poco más de complicación, ya que necesitábamos que esto suene como un reloj, pero suene bastante sólido. Y por ahí, de pronto, ya que estábamos con Danilo Arroyo en la batería, en las percusiones, pues hicimos un acuerdo entre David y Danilo para que Danilo se monte a la batería y lo toque, tratando de emular el estilo de David. David es un reloj sólido, pesado, y no hace muchos fills. Entonces intentamos que Danilo lo haga con su timbre, sin hacer fills. De ahí estaba esta batería muy básica, pero muy sólida. Y este bajo en corcheas muy pesado lo hicimos con Gustavo Dones, quien apoyó muchísimo a la sonoridad de esta canción. Los coros de mujer, los coros femeninos, creo que son, de alguna manera, fueron un acierto, y ya veníamos practicando en temas como En la Inmensidad y en el disco anterior, por ahí, con coros de mujer, así que dijimos, pues vamos con estos coros femeninos apoyando, ¿no? La acústica steel creo que le da carácter también, y básicamente eso. Al final hay algo interesante, que aparecen unos contratiempos en la batería, cosa que nosotros nos encantaba hacer eso en el primer disco, porque escuchábamos de bandas como Weezer, que apoyaban contratiempos. Weezer, Frente, apoyaban contratiempos y se daba la vuelta a todo. Entonces al final hay eso también, y creo que por ahí está. No puedo estar sin ti. Es una canción que nace desde una electroacústica, una guitarra steel, y para la base intentamos arrancarla en el cuarto de estudio, no en el cuarto de ensayo con toda la banda, porque desde un principio supe que de alguna forma este tema tenía que tirar más al pop y al groove en lugar del rock. Entonces, con César Galarza nos encerramos en su estudio de grabación, su home studio, y en realidad ya era un estudio mejor puesto, no era tan home studio. Pero bueno, ahí arrancamos con la idea de base de un loop y la idea de un arpegio de guitarra electroacústica que yo lo había formado. Entonces creo que ese es el corazón de la canción. Un groove de batería de Liquid Groups que estaban en auge ese momento, y me parecían una base de datos increíble en cuestión rítmica, de beats y groups ya hechos, y los superpusimos sobre una batería real. Esto nos da una doble capa de rítmica interesante, el loop opaco y a veces con sus bajos saturados, y la batería, pues tratar de que sea una batería nítida, acústica, ¿no? Esa es la base. Y luego también deconstruimos el arpegio de guitarra steel con las ideas pop art que veníamos. Yo venía como que muy enfrascado en el tema pop art, sobre todo en el tema estético, pictórico, plástico de Andy Warhol y todo lo que hacía de la producción en serie, de gráfica, ¿no? Esto lo quise retratar en la música.
Se traslada también a temas como Qué distinto estoy yo, en donde agarramos partecitas y las cortamos y las ponemos bastante artificiales, ¿no? Que suenen como artificiales y este híbrido entre artificial y tocado. También veníamos escuchando a William Orbit, que era el productor de Madonna, que había hecho también ya él de hecho era el pionero en arrancar este tema de construir arpegios. Entonces artesanalmente lo hicimos en el estudio y funcionó bastante bien. Después, esto fue en Quito, en la preproducción. Cuando fuimos a Buenos Aires, ahí al estudio, empezamos a construirlo de mejor forma. Ya teníamos el demo hecho en Quito, pero yo creo que empieza a tomar vida y fuerza en Buenos Aires cuando encontramos un sonido de batería grueso, gordo, bastante limpio y perfecto, depurado. Además, la siguiente capa, la tercera capa rítmica, es con Danilo Arroyo en el tema de las congas, ¿no? El tema al tener un coro más bailable, tirando casi que a la cumbia, las congas le dieron un aporte interesantísimo que ganó fuerza. Esto también tratando de con César poner lo menos posible en el tema de guitarras y licks de guitarras para que la parte rítmica no sea solo batería, sino la parte rítmica también está sostenida por guitarras e incluso el teclado. El sinte también tiene una función no solo melódica en los antecoros, sino rítmica en los coros. Es bastante como rítmica percutiva a la vez que melódica. Así se trató No puedo estar sin ti. También un aporte fundamental del bajista Gustavo Dones, que fue un bajista adicional que tuvimos para ese disco en un par de canciones. Esta es una de ellas, ya que queríamos un sonido más depurado todavía, no tan rockero como el toque de Diego, ¿no? Que es un poco más grunge, más sucio y que nos sirve para otro tipo de canciones. Pero en esta queríamos un sonido mucho más pop y groovero. Y Gustavo le acertó, tratando de hacer este principio de menos es más. Si se fijan en el teclado, en el bajo es muy minimalista, apoyando solo ciertas partes del bombo y yéndose por otro lado, muy distinto de las guitarras. Hay una parte lindísima que por ahí al intro hay un triangulito pequeñito que aparte aparece un par de veces de la canción, que eso fue como la cereza del pastel, un aporte de Danilo Arroyo. Interesante también. Y a mí me encanta el solo de César, ¿no? Es un solo... ese sí era un solo rocker, un solo rockero y el final. Queríamos no abandonar el rock del todo y tener esta canción pop media groovera, algo de cumbia por ahí y finalmente este solo rockero y este final rockero también. Yo creo que ese universo sonoro se construyó para No puedo estar sin ti. Preguntas, respuestas en los arpegios, interesante verlo así como pregunta-respuesta y yo creo que sí, eso les puedo decir. Finalmente, cuando escuchamos el tema, nosotros no creíamos, toda la banda, ya cuando íbamos con el demo desde Quito a Buenos Aires, bueno, pensábamos, sí, es una canción chévere, pero no pasa de eso. Y cuando terminó grabada en el estudio y le pusimos play, Mario tiene la costumbre, Mario Breuer, el ingeniero de tracking, tiene la costumbre de grabar todo lo mejor posible para que luego en la mezcla ya no tengas que hacer demasiado. Cuando oímos el tema sin mezclar ya sabíamos que era un posible sencillo del disco. Con la canción Ayer tal vez, en la parte lírica, pues es una canción que habla de un remember, de un recuerdo, que uno tiene un reencuentro con la pelada. Y sí, de alguna forma me pasó años después y sabía que era solo eso, una reconciliación muy, muy momentánea y temporal y esporádica. Pero bueno, en la parte musical, que es lo que de alguna forma interesa también.
tema sí nace en el cuarto de ensayo y tenía como dos características. La una es que estábamos muy, muy enfocados en ese tiempo, con Verde 70, tener este sonido un poquito más reggae y luego irnos al sonido más punk rock, ¿no? Tal vez emulando bandas como The Police en los principios, que nos gustaba muchísimo. Así que para la parte reggae y para la parte del intro teníamos una melodía que la cantábamos, ¿no? Tara, tara, tararara, tara, que en un principio estaba yendo al teclado, pero tuvimos el acierto de alguna manera pensar todos en que esto funcionaría mejor con metales. Y también teníamos la aspiración de que la banda en vivo, lo pusimos a hacer luego en vivo, muchos conciertos, subirnos con una sección de metales. Siempre era esa aspiración, ¿no? De que si bien estábamos los cuatro tocando, por ahí de vez en cuando se suban 3 metales, un percutero y la gocemos de otra manera. Entonces, para esa sección de metales fue interesante porque a Mario le comentamos y nos dijo, pues, che, te traigo a la sección de metales de Calamaro. Y ese tiempo estaba sonando mucho Flaca. Y sí, logramos hacer que esté en la sección de metales de Andrés Calamaro, tocando esta melodía que luego se repite al final también. Creo que eso es interesante. La canción es muy, muy orgánica, punk rock. Estamos los cuatro tocando con guitarra, batería y bajo, 2 guitarras, batería y bajo en la parte del coro, ¿no? Y yo creo que por ahí se arma la canción entre esas dos grandes estructuras. Para el solo fue interesante que de alguna manera siempre estábamos como, no nos podíamos quedar quietos con la tonalidad, ¿no? Entonces en varias canciones de esos de Ruta Melancolía aparecen modulaciones introtonales que a veces son rotas o plagales o auténticas, es modulaciones que tienen mucha coherencia entre sí. Esta no recuerdo si nos fuimos semitono para arriba, pero bueno, la cosa es que para el solo nos modulamos y lo interesante es que decidimos hacer un solo doble entre el César y yo. Y César unas melodías tal vez más agudas y yo más graves. Eso funcionó también en otra canción y nos gustó mucho la sonoridad. Creo que por ahí ayer tal vez la parte percutiva también en el reggae que tiene su carácter. Sí, eso por ahí, la canción. Cuando estoy contigo ya no existen las distancias. El pasado se hace nada y soy feliz con tu mirada. Cuando estoy contigo, yo creo que es el corte más pop del disco, la balada pop más convencional del disco, digamos. Yo creo que hay más que visionar entre César y yo en la producción, visionar una producción llevada a la creatividad como estaba en otros temas. Dijimos, bueno, esta canción puede ser muy convencional e irnos a la fija, a lo que habíamos hecho de alguna manera con Irremediablemente Tarde, es decir, una balada pop. No hay por dónde perderse, en donde la banda está tocando, pero tenemos el accesorio interesante, estético, que aporta mucho del sintetizador, del teclado. Es como un synth piano en donde tuvimos la colaboración de un músico, de Alejandro Lerner. Venía de esa escuela, entonces dijimos, va a ser clave para que nos dé este factor pop que a la banda le hace falta, porque si bien hay baladas, hay canciones pop, este tipo de baladas mucho más rígidas, más convencionales, más características, se necesita una escuela. Por ejemplo, en el caso del piano, una escuela con una construcción pianística bastante compleja. Entonces, ese aporte fue fundamental. Otro de los aportes de esa canción es el trencito que hay en el snare. Ese es un aporte de Danilo Arroyo en combinación con David Arizaga, que hace la batería. Pero este trencito por ahí, Mario le pone un pequeño flanger y le aporta de alguna forma a que la parte rítmica funcione mejor. En el solo recuerdo que estábamos en la cabina, César dándole al solo y no
no daba pie con bola, a diferencia de todas las otras canciones en donde se sentía muy, muy a gusto y rindió. Entonces decidimos que César se refresque un poco, salga de la cabina, y entré yo con una guitarra Gibson Les Paul, que tiene mucho sustain. Creo que eso fue el factor decisivo. Tal vez le estábamos probando con una Stratocaster y no funcionaba, pero la Les Paul rindió al tener un sustain muy, muy amplio. Creo que fue interesantísimo. En un par de pasadas hice el solo y funcionó. Nos quedamos a gusto. Y claro, después nos topamos con la sorpresa de que en Ecuador esta canción era como de las que más gustaba. Y bueno, a diferencia de la banda que gusta de otro tipo de canciones, pues estábamos a gusto y pues, bueno, la vamos a tocar. No la tocamos mucho en vivo, porque como les digo, no es de las preferidas de Los Verdes, pero a veces hay que complacer al público y la tocamos. Y ya. Un año después y las heridas empiezan a cerrar y el corazón no quiere volver a soñar. Un año después y la memoria pretende olvidar y el alma se confunde con la soledad. Con la canción Un Año Después, yo creo que es un tema que nace de los Cuatro Verdes, un aporte muy, muy importante de David Arizaga en la batería y de Diego Sá en el bajo. Creo que lograron una base rítmica, armónica importante, y luego pues entre esa base César y yo distribuyéndonos las guitarras, ¿no? Siempre pensando en paneos, en partes, en timbres distintos. Pero lo que sucedía con esta canción es que cuando ya entramos a estudio y tocábamos los cuatro, no sonaba poderosa, se nos caía. Es como que tenía algunos elementos huecos, y yo creo que era tal vez no la teníamos muy clara a la idea. Nos sonaba algo simplona. Creo que la cereza del pastel en esta canción la aporta nuevamente el recurso de los liquid groups, que son estos groups que les comentaba, que ya teníamos una base sonora de estos groups ya tocados de batería, que habíamos comprado las licencias para esto, y subdividía la parte rítmica, ¿no? Entonces era un aporte grandísimo a Diego y David, que si bien estaba muy bien construido, nos hacía falta subdivisiones de beats, ¿no? Creo que eso fue interesantísimo, porque cuando probamos ya en el estudio a agregar el loop, inmediatamente la canción ya se sostuvo. Sobre esa base de los liquid groups, David y Diego, pues fue mucho más fácil entender la canción entre César y yo, distribuirnos. Creo que volvimos al elemento pop de recortar partes en las guitarras y repetirlas constantemente. Era una edición digital. Esto ya fue en postproducción. Recuerden que este disco está grabado en vivo, en cruz, ¿no? Batería, bajo al frente, y a la otra cruz las dos guitarras y los cuatro viéndonos. Pero en post, los overdubs, podíamos recortar y editar guitarras. El solo también está cortado y editado de manera sintética y a propósito. Y al igual que en No Puedo Estar Sin Ti o en La Inmensidad, me parece que el solo de César es uno de los solos gloriosos de César, en donde se ve a un guitarrista en uno de sus mejores momentos, ¿no? Llegado de Berkeley, estudiado jazz, blues, rock, pop, y César aportando ahí lo mejor que podía hacer, ¿no? Me gustan mucho los solos de César y los timbres, su musicalidad en este disco. Creo que en esta canción también no es la excepción. Hace un gran solo. Y el final, pues decidimos ir bajando el volumen a la banda, y todo esta pasta sonora de la banda se iba bajando. A medida que va bajando el volumen, pues se queda esta edición de overdubs en guitarras sintética, que ya la veíamos con William Orbit, ¿no? La veíamos muy interesantísima, muy, muy, muy en ese momento. Creo que le aporta también una temporalidad a
al disco esta canción y esta manera de hacer arreglos, ¿no? Lo ubica en su contexto en el año 2002, donde estábamos haciendo, 2003 que salió. Qué distintos tú y yo, cómo hemos cambiado, dos caminos por andar. Qué distintos tú y yo, y hemos tropezado y caído al caminar. Qué distintos tú y yo es probablemente uno de los temas que más ha perdurado en el tiempo y es una de las canciones que no puede faltar en el repertorio actual de Verde 70. Para mí, modo de ver, es una canción que ha envejecido dignamente, a diferencia de otras. Y cada vez que la tocamos no la siento tan vieja como, qué sé yo, me tienes, me puedes, me dueles o palabras, ¿no? Es una canción que ha madurado bastante bien. Me siento muy a gusto tocándola. Y no sé si se debe supongo que se debe a los dos aspectos, al lírico y al musical. De alguna manera tiene cierta atemporalidad. Cada vez que la tocamos, pues hacemos partes nuevas. Es importante destacar la batería de David Arizaga como una batería bastante sólida. David siempre fue como un reloj, ¿no? Siempre ha sido un reloj con su tempo ahí muy correcto, siempre se acostumbró a tocar con click y eso hace que la canción sea muy sólida en su base y fina también. David muy medido en sus fills, tratando de no sobretocar. Siempre era un enemigo de sobretocar y hacer demasiados fills, sino hacer lo justo y necesario, para lo cual a mí me parece correctísimo en varias canciones de Verde 70. Ya que hay muchas guitarras haciendo demasiado y voces. Entonces creo que eso es importante destacar. El bajo, interesante entender lo que siempre estuvo en contratiempo, ¿no? Si la batería estaba muy pesada, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, haciendo acentos en 2, en 4, el bajo siempre estaba en los contratiempos, en los is, 1, i, 2, i, 3, i, 4, i, 1, i. Entonces eso hace que ya la base por sí sola funcione. Siempre nos fijamos muchísimo en la base. Cuando la canción necesita una base sólida, pues hay que pensarlo bastante para que con lo menos cantidad de elementos funcione. Esto funcionó así. De ahí en las melodías del intro, de las introducciones, es interesante también observar que hay como 3 melodías tocándose y complementándose, ¿no? Una guitarra, la mía, haciendo un riff grave, un piano complementando esa guitarra en el registro medio y César en el registro agudo yéndose a una guitarra que se repite constantemente, el tiriririti, se repite constantemente como un mosquito molestándote en el oído, pero a diferencia del mosquito, creíamos que esa melodía y ese lick más bien agrada escucharlo. Entonces es agradable que se repita. Así que lo dejamos y lo repetíamos constantemente. Muchas veces Mario nos preguntaba, che, ¿seguro? Y estábamos muy seguros de lo que queríamos en ese momento. Así estemos equivocados, pero lo defendíamos a capa y espada. Así que yo creo que las partes instrumentales se defienden con esas 3 melodías bastante bien. En los coros aparece un triángulo, que es un elemento que lo rescatamos en varias canciones. Desde el primer disco, en 1 minuto aparece un triángulo en el primer disco. Así que aquí no fue la excepción. El triángulo ayudó mucho en ese disco a dar cierto carácter también a la banda, para que no sea una banda solo rocker, no tenga algo de pop y algo de funk, etcétera, ¿no? ¿Qué más puedo decir de qué distintos tú y yo? Los solos de César. Estas partes rítmicas como bloques también de guitarras, ¿no? Hay momentos en que César y yo hacemos lo mismo, ¿no? Sencillamente con bloques y chops de guitarra. Eso viene mucho del grunge, que también tiene ciertos elementos de eso. Y finalmente fue interesante volver a usar este recurso de bajar el volumen a la banda y irnos en fade out, pero el fade out no dejarlo todo, sino hacer fade out la banda y dejar esta melodía melancólica del teclado, ¿no? Tará, tararara, que luego la fuimos desafinando hasta
que mientras se desaparece la banda se queda sola esa melodía desafinada y lenta, ralentizada, para finalmente matar la canción. Con la penúltima canción del disco, Gente que viene y va, un tema que nació en el cuarto de ensayo, bastante orgánico, emulando de alguna forma a ídolos como los Red Hot Chili Peppers, que son bandas que entre elementos de 3 o 4 músicos ya pueden lograr una sonoridad completa, ¿no? Entonces arrancamos con un fill de batería de David y Diego Sá en el bajo interpreta una especie de lick de bajo que se repite constantemente y solo cambia en la armonía con el primer tiempo de cada acorde. Entonces, eso se repite constantemente, me parece un recurso interesante que llenaba mucho esta base rítmica. Después intentamos hacer las melodías como en la inmensidad, ¿no? Con estas octavas paralelas que yo ya había escuchado mucho en el grunge, estas octavas en la guitarra, que son un recurso que le otorga cierta potencia a las melodías, ¿no? No es una melodía haciéndose en una sola nota, sino son 2 repetidas, octava aguda y octava grave. Y creo que con eso ya teníamos una buena base. Por ahí una guitarra rítmica y apoyando. Luego la doblamos en overdubs con un steel para todavía darle un poquito más de consistencia y cuerpo a la sonoridad. Y creo que por ahí está gran parte de la canción. Algo interesante es que, bueno, en esta canción el solo de guitarra no lo hace César, lo hago yo, y porque de alguna manera pues queríamos distribuirnos los solos, ¿no? Y César pues con su estilo guitarrístico muy depurado, muy bien formado y académico, pues yo tenía que encontrar una manera de diferenciarme de César, y la manera de diferenciarme fue como en el primer disco, hacer sencillamente lo que yo podía sin pretensiones, y sencillamente tratar de encontrarle un espacio sonoro que sea creativo e interesante. Entonces el solo, recuerdo que lo construí con un efecto de whammy que estaba muy sonado ese momento. Lo habíamos escuchado ya en Rage Against the Machine, lo llevamos acá hacia el pop y hacia el rock. Y usé este efecto de whammy que yo lo tenía, y recuerdo que construí un muro de 3 octavas, una octava muy grave con cuerdas sexta y cuarta, luego una octava en registro medio con la quinta y la tercera, y luego una octava muy aguda con la primera y la tercera cuerda. Creo que les invito por ahí a escuchar el solo. Tiene un sonido algo característico que hasta ahora me agrada escucharlo. Algo de groove por ahí, de loops, de los loops que nos aportan. También hay una variación, un puente. En ese puente decidimos apelar nuevamente a este recurso de editar y cortar y pegar, y esto lo hicimos ya no en las guitarras, sino que lo hicimos en la batería. Nos gustó mucho el recurso porque si bien nosotros grabamos en vivo la batería, en overdubs después tuvimos que cortarla misericordiamente, y de alguna manera las reverberaciones que quedaban del cuarto se nos iban. Le otorgaba cierto carácter, así que decidimos dejarlo, a riesgo de que Mario Breuer nos vea con cara de qué estamos haciendo a la música. Pero después de alguna manera todos lo entendimos. Esta vez esperé como si fuera la primera vez. Y
Para finalizar, Como pez en la arena, el último corte del disco, el tema más rock and roll, que lo dejamos para el final, para cerrar el disco. Hay que resaltar, ya que no lo mencioné en los temas anteriores, que todas las canciones, cuando construimos ya el disco en el máster, las ordenamos de una manera obsesiva, ¿no? Como un puzzle, rompecabezas que se podía armar de 100.000 maneras. Pero siempre las ordenamos y buscamos forma A, B, C, D, E, F, G, hasta encontrar la manera en que ese disco fluya en sus tonalidades, por ejemplo, en sus rítmicas distintas, en sus temáticas y líricas también diferentes, ¿no? Eso como un paréntesis, ya que no conté esto en el disco en general, ¿no? Pero es interesante e importante entender que el disco, el orden del disco también fue muy importante en este proceso, el orden de las canciones en el disco. Como pez en la arena, el tema rock and roll, que surgió desde un cuarto de ensayo, como muchas de las canciones, esta vez sin ninguna edición, muy poca post, uno de los temas más orgánicos, en la mayor, que nos da la facilidad de construir riffs al aire, divertidos, potentes, fáciles de tocar. David, muy prolijo en su batería, sin tantos fills. Dieguito igual, con su precision, bajo que no es activo, sino muy vintage, como las guitarras que usamos también. Yo usé una Telecaster y César una Strato. Interesantísimo mencionar que una característica en el puente, una característica sonora en el puente, pues nosotros, ya que veníamos construyendo esta sonoridad rock and roll, muy convencional, muy rock and roll, de cuarteto, queríamos en el puente lograr algo distinto y en la sonoridad. Y pues le dijimos, Mario, ¿qué te parece si en esta parte ponemos un delay a la batería? Y él nos sugirió, no le gustaba la idea de llevarla radicalmente hacia otro lado, pero se abrió a poner un delay, pero no de manera sintética, sino que al tener nosotros, al haber grabado en este estudio, que era un espacio bastante amplio, Mario se percató de microfonear la batería no solo con la técnica close mic, sino de ubicar unos 2 que 3 micrófonos para el room muy lejos de la batería, muy lejos y casi que a unos 5 metros de altura, 4 o 5 metros de altura. Eso lo que hizo, el efecto de eso es que nos da un delay, un slap delay natural. Entonces, si la batería tenía el golpe pa, podíamos tener flams, pra, pra, pra. Es decir, este golpe, ¿no? Y eso es lo que están escuchando cuando hay el puente. Es un delay natural, colocado con micrófonos a muy larga distancia de la batería. Me encantó eso, y otra cosa que nos gustó muchísimo fue que ya para darle el toque final de cerrar el disco, pues ya estábamos relajando, ya después de todo el trabajo que habíamos hecho, era la última canción, nos queríamos liberar todas las tensiones ocurridas y Mario Breuer abandona el control room, su cuarto de control, y nos deja a nosotros, lo deja César en el control room, y nos metemos a la cabina de voces, Mario y yo, a improvisar. En el final pues estamos improvisando, tal vez no se escucha mucho, pero en la letra del disco, en el booklet del álbum lo pusimos, todo lo que dice Mario y lo digo yo, que es básicamente la canción habla de que la pelada me dejó como un pez en la arena o como un perro sin presa, me dejó. Y finalmente nunca llegó a la cita que le había propuesto. Entonces Mario empieza a improvisar sobre un tipo. Mario se pone en el carácter, en el personaje de un tipo con su camisa floreada, como un turista que habla raro y que la pelada no va porque no quiere nada con él. Un freak incomprendido. Empezamos a improvisar y nos cagamos de risa. Así se cierra el capítulo del Como pez en la arena, que cierra el disco Ruta Melancolía.
Y así termina otro episodio más de este tesoro que hemos llamado el podcast de Ruidosa Caracola. En esta temporada, metiéndonos totalmente en el concepto musical, artístico, personal de una obra como lo es un álbum, un disco. Ahora fue con Verde 70. Ya vendrán más artistas para que ustedes los puedan tripear. Yo soy Eric Mujica. Los quiero mucho. Adiós. Ruidosa Caracola es una producción de Tripea. Suscríbete, compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify.